Vamos allá entonces y, en primer lugar, pues agradecer la amabilidad, extraordinaria amabilidad, como siempre, de Antonio Bahamonde. Él iba, de hecho, a estar aquí con nosotros, en principio era lo que habíamos previsto, y para nosotros, pues, una vez más hubiese sido una alegría adicional, pero bueno, las circunstancias que estamos viviendo y el hecho de que además, fíjate Antonio, acaban de decretar el cierre perimetral de Santiago. O sea que estamos en condiciones realmente delicadas, ¿no?, por decirlo así. Pero bueno, estás con nosotros, es importante, aunque sea a distancia, y seguro que lo que nos vas a presentar y el debate posterior, que espero que sea rico, nos va a ayudar, nos va a servir a todos. Os voy a presentar muy brevemente a Antonio, por si hay alguna persona que no lo conozca, pero bueno, la gente del centro en general sabemos bien quién es, porque pues, ha estado con nosotros en repetidas ocasiones. Pero bueno, muy sintéticamente, Antonio es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo. Fue durante, no sé si lo sigue siendo Antonio, pero durante muchos años el director del Centro de Inteligencia Artificial de esta universidad, desde 1986, de hecho, y durante muchos años, insisto, después ya nos dirá si continúa siéndolo. Él es doctor en matemáticas por nuestra universidad, por la de Santiago de Compostela, y ha ocupado pues, distintos puestos de mucha responsabilidad, es decir, que le han dado sin duda una experiencia muy grande y donde él ha dejado en todos los casos pues, su buen hacer, ¿no? Voy a comentar algunos, pero tampoco quiero ser muy exhaustivo, porque si no invertiremos mucho tiempo aquí. Pero ha sido presidente de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, lo fue desde 2007 a 2013, secretario del Comité Científico del European Center Soft Computing, ahora ya no existe, estaba en Mieres, de 2010 a 2016, coordinador de la NEP del área de informática, del 2013 al 2016, y en los últimos 4 años, de hecho, hasta hace muy poco, pues ha sido presidente de la Asociación Científica de Informática de España, que es desde donde además pues ha impulsado esta declaración de Málaga sobre la evaluación de la investigación dentro del ámbito de la informática, que es justo lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia y antes ya de darte la palabra, simplemente quiero comentar cómo va a ser el desarrollo de esta sesión, ¿no? En la mesa están Paula López, que es la directora adjunta del CITIUS, está, por ir alternando, Rubén Lasso, que es un estudiante, bueno, es un investigador en formación, digamos, no le llamemos estudiante, ¿no? Todos somos estudiantes, de hecho, ¿no? Y Natalia Seoane, que es Ramón y Cajal, y de algún modo, entre los tres, creo que pretendíamos pues, cubrir un poco los 3 perfiles de investigadores e investigadoras que vivimos y trabajamos en este centro. Y yo creo que son pues, 3 opiniones, por supuesto, con mucho criterio, y que nos pueden dar también pues, 3 visiones de esos perfiles, en cierta medida, sobre su opinión, no solo de la declaración, también, claro, pero también su opinión personal respecto pues, a cómo ven que debe de ser, que es y que debe de ser, que debería de ser la evaluación de nuestros resultados y nuestra actividad de investigación. Bueno, pues ya sin más, Antonio, el tiempo es tuyo, tú introduces el tiempo que consideres, después cada una de los 3, Natalia, Paula y Rubén, pues nos darán su opinión y después abrimos un debate que ojalá pues, sea, como he dicho antes, lo más intenso posible, ¿no? Adelante, Antonio. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Una pena el que no pueda ser presencial, mi presencia ahí, porque bueno, para mí siempre es un honor, un placer estar en Santiago, ¿no? Voy a intentar que funcione la presentación desde aquí. Ahí. ¿La veis? Sí. Bien.
Bueno, efectivamente el tema este del coronavirus pues fue cercando a las posibilidades de que pudiese ser esencial y bueno, pues estamos aquí ahora, ¿no? Pero es una oportunidad para compartir con vosotros esta declaración de Málaga que fue la última actividad que hice como presidente de la Sociedad Científica Informática de España. Realmente es muy reciente, es del pasado mes de septiembre, donde hicimos la presentación pública en Málaga con motivo de lo que tendría que haber sido el CEDI de este año, que tampoco sé. Bueno, voy a entrar en materia y, pues, como dijo Senén, ya tendremos un debate y un cambio de impresiones. La declaración esta está disponible en la dirección web, en cedi.es, y en el apartado de mesa. Ahí está la declaración, está la posibilidad de suscribir y, digamos, apoyar esta mesa, y bueno, están todos los datos que existen sobre esta declaración. Lo que os voy a contar es bueno, pues las bases que nos llevaron a hacer esta declaración, los principios inspiradores, los criterios y luego mis conclusiones. Mis conclusiones, quiero subrayar lo de mis, porque ahora ya no hablo como presidente de la sociedad científica, sino que hablo como profesor de la universidad. Esencialmente son las mismas, pero bueno, hay algún matiz que yo ahora me puedo permitir el lujo de hacer. La presentación, como decía, se hizo en Málaga el pasado 23 de septiembre y partía de referencias internacionales. Referencias internacionales de hace tiempo, por ejemplo, de 2015 en la Sociedad Computing Research Association de Estados Unidos, bueno, pues hizo una declaración de este estilo. Informatics Europe, en el que está la SCIE y está también la CODI, y hay pues, varios organismos, varios departamentos, varias universidades españolas que también están. Y bueno, hizo dos declaraciones, una en el 2018 y otra en el 2020, esencialmente diciendo que estaban de acuerdo con la declaración de 2015 de Estados Unidos. Voy a ir desgranando un poco cuáles son estos principios y bueno, pues ya iremos viendo cómo se engrana todo esto. Esta declaración, como decía, la hizo la SCIE y ahí están las personas que escribimos esta declaración. Es una comisión redactora porque lo que queríamos era recoger, pues como digo, esas declaraciones internacionales y lo que entendíamos que era un poco el espíritu de la comunidad investigadora en informática, que estaba pidiendo bueno, pues algún tipo de posicionamiento, algún paso más para buscar otro tipo de evaluación. Lo que buscamos con esta declaración es procurar una investigación mejor que redunde en beneficio de todos. Bueno, esto todo el mundo lo dice, no solo para declaraciones de este estilo, sino en general para todo tipo de cosas, pero en este caso, bueno, pues es realmente lo que nos motivó a hacer todo esto, ¿no? Las bases de esta declaración. Las bases yo aquí resumo en dos. La primera es algo de carácter también general y dice que las reglas del juego condicionan el comportamiento de los participantes en cualquier actividad humana. Si tú pones unas reglas, pues entonces el comportamiento de esas personas bueno, pues se va amoldando, ¿no? Pues ahora lo estamos viendo con las reglas que nos imponen, los confinamientos, las restricciones de comportamiento. Pues eso condiciona, esa es la esperanza, el comportamiento de los participantes. En el sentido de la investigación, pues si tenemos unas reglas para decir, bueno, si usted quiere tener un sexenio, si usted quiere tener una acreditación, tiene que hacer estas cosas, pues entonces la gente tiende a hacer esas cosas. Es, por tanto, importante que las reglas estén bien organizadas para que nos conduzcan a una investigación mejor y no simplemente a algo que puede ser pernicioso en algún sitio. Veremos un poco cómo va esto. Como las reglas que tenemos creemos que son un poco antiguas, justificaré por qué, lo que pedimos entonces es una actualización. Una actualización, ya digo, siguiendo las líneas que se están imponiendo en otros contextos internacionales.
Hay que recordar que en la década de los 80 la presencia de investigadora española en publicaciones era más bien escasa, tanto en revistas como en conferencias internacionales. Entonces, se promulgaron, por el principio que decía yo antes, vamos a cambiar las normas para conseguir mejorar esto. Entonces, se lanzaron unos criterios de evaluación que lo que hacían era primar la producción científica para que los españoles estuviésemos presentes en revistas y en conferencias internacionales. Estos criterios hay que decir que tuvieron un gran éxito. Lo que era una escasa producción se cambió enseguida por una gran producción. Y hoy en día los autores españoles en revistas científicas pues tienen una participación no alta, sino altísima. ¿Esto en qué se concreta? Bueno, pues se concreta en esencialmente dos cosas, siendo muy esquemático. Se concreta en el subrayar de que los JCR, las Journal of Citation Research de las revistas, que eso se ponga como palabra divina, por una parte, y que la gente esté obsesionada con JCRs, a ser posible Q1s, y por otra parte, en que los congresos pues, han sido bastante irrelevantes. Hace relativamente poco, también en las CIES se pidió que los congresos internacionales importantes fuesen relevantes y que tuviesen una repercusión en los criterios de evaluación, porque si no, pues realmente no iban a funcionar. Por tanto, en estos momentos hay una producción española en revistas científicas JCR muy alta, una participación realmente muy escasa en congresos internacionales relevantes, precisamente porque las normas así lo dicen. Me refiero a las normas de los sexenios y en gran medida también a las normas de las acreditaciones, de la ANECA. Actualmente, en el área de informática, al igual que en otras áreas científicas, el liderazgo, el peso de la investigación española a nivel internacional está muy por debajo del volumen de las publicaciones. Si en las publicaciones estamos de los mejores, bueno, pues en el resto de cosas que realmente importan, pues no estamos en esas posiciones. Por tanto, la base que nos guiaba a hacer todas estas cosas en las CIE era perseguir la visibilidad internacional, que prestigie lo que hacemos y que nos permita liderar una parte del desarrollo de digitalización que ahora se vive en el mundo. Deberíamos perseguir la calidad y no perseguir el número de publicaciones JCR, porque eso decíamos que era lo importante. Bueno, pues tenemos que decir que no es tan importante, tiene que haber otras cosas. Más allá de las publicaciones en revistas, incluyendo la participación activa en congresos internacionales y de prestigio, y de artefactos informáticos. ¿Por qué? Bueno, porque en informática, además de revistas, pues están los congresos que son muy importantes. En Santiago acabamos de tener el CAI, que es realmente el acontecimiento europeo más importante en inteligencia artificial. También, además de eso, existen los productos que llamamos artefactos informáticos. Todo eso debe de formar parte de la evaluación y debe de formar parte de las actividades de investigación que se incentiven con los criterios. Quiero hacer una especial mención a un tipo de problema que surge con el auge del JCR en los criterios de evaluación. Resulta que esto sucede en algunos otros países, no es solo España, fundamentalmente en China, también hay otros países más, pero China, por su volumen, pues realmente desequilibra el juego en todo esto. Bueno, surgen las revistas llamadas depredadoras, o mega journals. Estas revistas tienen dos puntos fundamentales. Primero, que tienen un índice de aceptación muy alto con relación a las demás, ¿entiendes? Por encima del 50%, en algunas ocasiones el 100%. Ahí menciono pues una publicación que comenta esto. Y por otra parte, el otro segundo elemento que es muy importante es que son publicaciones en abierto de pago. Claro, la publicación en abierto, todo el mundo dice, bueno, pues está bien que se publique en abierto, pues sí.
la publicación en abierto alguien tiene que pagar, porque claro, si no, pues sí, alguien tiene que pagar. Pero que pague el autor ya es otra cuestión. Bueno, no es este el objeto de esta mesa redonda, pero en estos momentos los autores pagan por tener publicaciones en abierto con una garantía bastante alta de que se les acepten las publicaciones y que estén en un puesto bastante alto del ranking de los JCR. Vamos a ver algunos ejemplos. Una de estas revistas depredadoras es Census. Bueno, hay grupos de investigación cuyo objetivo fundamental, digamos, en la vida es publicar en Census. Publicar en Census en estos momentos cuesta 1.850 € el artículo. Yo esto lo digo porque habitualmente participo en procesos de evaluación de currículum de investigación y hay grupos que presentan a candidatos que tienen pues, varias, 4 o 5 publicaciones en Census. Bueno, esto se consigue pagando 1.850 € y teniendo un mínimo cuidado. Ahí están los volúmenes de publicación en los últimos años y el ranking que ocupan en distintas categorías que estaban hasta hace muy poco en el Q1 y ahora bueno, pues empiezan a estar en el límite y pasan al Q2. Pero esta revista es una de ellas. Esta revista, el país que más publica en ella es China y España es el tercero. ¿Vale? Esto yo creo que nos debía sonrojar un poco. Publicamos en los últimos 3 años 1.267 artículos en esta revista. Otra revista de estas características es el IEcubo Access. Esta revista es un poco más sangrante que la anterior, porque también tiene las mismas características, pero es de IEcubo. IEcubo pues, es una asociación prestigiosa hasta hace poco que bueno, pues, propiciaba el buen hacer en informática. Bueno, se mete a este negocio, porque esto es, como podéis imaginar, un negocio en el que también el número 1 que publica en este sitio es China. España ocupa el 9º puesto con 673 artículos en los últimos 3 años. El precio es, bueno, que está ahí abajo, 1.490 € por artículo. Otra revista depredadora es PLOS ONE. PLOS ONE está disminuyendo el volumen enorme de artículos que publicaba, iba de 27.000 en 2015 hasta poco menos de 11.000 en el 2019. Estuvo en el Q1, en el Q2, pero bastante cerca del Q1, y cuesta la publicación 1.360 €. España está en el 9º lugar y publicó en los últimos 3 años, no sé por qué se fue esto. ¿Seguís viendo la No. Se acaba de ir. Son los de PLOS ONE que te están dinamizando. A ver si sigue funcionando. A ver, Scientific Reports decía. Bueno, pues decía que la última revista que voy a presentar de este estilo es Scientific Reports y es una revista que los números son estratosféricos, ¿vale? Los números son estratosféricos. Sigue estando en el Q1 y los números están ahí abajo. Bueno, el último año publicó 386.000 artículos. Bueno, hice esta hoja Excel con los números de estas revistas que fui mencionando, las publicaciones en los últimos 3 años, teniendo en cuenta cuánto cuesta cada artículo. Los ingresos de estas revistas pues, son millonarios. La revista más humilde, vamos a decir, son casi 24 millones de euros, que sería Census, pero es que Scientific Reports pasa de 1.300 millones de euros en estos últimos años. Bueno, esto es en el plano internacional. En el plano español, durante estos últimos años, España ha publicado 7.336 artículos, lo que ha supuesto un desembolso de más de 11 millones de euros. No todas las publicaciones de esta revista son de informática, pero muchas sí, muchas. Y es importante que
para poner este número en perspectiva, tengamos un dato, y el dato es que cuando se dan los proyectos de I+D del plan estatal, cada año lo que se dan son 8 millones de euros. Esto lo digo de mi época de coordinador de la ANEP, y en estos momentos, bueno, pues la cifra desgraciadamente no subió. Eso durante 3 años pues serían 24 millones, bueno, pues de estos 11 millones, pues por ahí 6 o 7 que son de informática. Eso significa que una parte muy, muy importante del dinero que se gasta el Estado en la investigación del plan estatal se va a estas revistas. ¿Por qué? Se va a estas revistas porque las normas que nos dicen lo que tenemos que hacer para ascender o para cobrar sexenios, para tener acreditaciones, es tener publicaciones en el Q. Hay muchas personas que las hacen de buena fe, que lo mandan aquí de buena fe, pero hay otras personas que no. Y hay otras personas que hacen Q1 y los mandan a otras revistas y está muy bien, incluso que van a congresos internacionales y está muy bien también. Pero algo estamos haciendo mal cuando estamos nutriendo de una manera muy depredadora a estas revistas. Por otra parte, yo quería decir que si vamos a poner el énfasis en que esto está mal, hay que darse cuenta de que esta declaración es un gesto de valentía de la comunidad informática frente a una inercia que no nos gusta, pero que nos va bien. Las personas que somos autores de esta declaración y todas las opiniones que fuimos recabando, somos personas que yo creo que todos somos catedráticos de universidad y que todos estamos muy consolidados. Tenemos muchos sexenios y, bueno, pues tenemos proyectos del plan estatal, del plan regional, del plan lo que sea. Luego a nosotros el sistema nos va bien, pero creemos que no va bien a toda la comunidad en su conjunto. Esto es un gesto que yo creo que hay que poner de relieve. Bueno, ¿cuáles son los principios inspiradores de la Declaración de Málaga? Pues los principios son que tiene que haber producción científica de calidad contrastada. Recordar que producción científica entendíamos por tal artículos en revistas, artículos en congresos y artefactos informáticos, es decir, programas, sistemas, etc. Calidad contrastada. No puede ser que el proceso esté basado exclusivamente en índices bibliométricos, es decir, en Q1, cuántos Q1 tiene dividido por no sé qué, haciendo raíz cuadrada de 8. Ese tipo de cosas, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero no puede ser lo único en absoluto. El segundo principio es la internacionalización. Se debe potenciar la estrecha participación y colaboración con la comunidad internacional. No siempre se hace, ¿vale? No siempre se hace. Y esto hay que valorarlo explícitamente. Más principios. La calidad debe de ser medida por el impacto de las producciones. El impacto tiene que ser el impacto en la comunidad científica de su ámbito, también un impacto social y un impacto de transferencia. La transferencia es muy importante. También debe de basarse la evaluación en el liderazgo que tengamos como personas, como grupos, como país incluso, ¿no? Esto es muy, muy importante. No se trata tanto de medir cuántas veces un candidato a no sé qué puesto fue IP de un proyecto estatal, porque los proyectos estatales tienen a lo sumo 2 IPs y, bueno, pues no da para todos. Yo creo que esto hay más formas de evaluar la capacidad de liderazgo. Pues, por ejemplo, con algún tipo de entrevista, que eso normalmente no se hace. Para determinados procesos de selección debería haber entrevistas que valorasen todas estas cosas, entre otras, el liderazgo. Bueno, por otra parte, otro principio que debe estar presente es la investigación e innovación responsable. Responsable, bueno, pues atendiendo a criterios éticos, ¿no? Criterios éticos, pues uno de ellos es lo de las revistas depredadoras, pero luego hay muchas más. En el campo informático muchas veces estamos planteando como resultados de la investigación en revistas o en congresos, pues una tabla de resultados. Debe de ser posible el que se pueda reproducir, el que se puedan compartir los datos, que se puedan compartir los procesos. Ese tipo de cosas son importantes.
Bueno, ¿y esto cuáles son los criterios? Entonces, con esos principios, ¿cuáles son los criterios? Bueno, pues esto lo mejor es que miréis la declaración, que lo leáis, pero el primero es el criterio de calidad frente a cantidad, la internacionalización que decía antes, el impacto social, el liderazgo, la investigación responsable. Bueno, son estas las cosas. Y ya voy acabando y voy a mis conclusiones. Insisto en lo de mis, ¿vale? La calidad frente a la cantidad. Ya se dijo varias veces, quería insistir en ello. Segundo punto, que además de las revistas hay otras cosas y que esas otras cosas son al menos tan importantes como las revistas, pero siempre que tengan calidad. La calidad tiene que ser el patrón para medir tanto las publicaciones en revistas como los congresos como los artefactos digitales. Otra cuestión es que las aportaciones deben ser evaluadas una a una por expertos, como se hace, por ejemplo, en los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación, cuando mandáis un proyecto a evaluar, que lo evalúa la ANEP, bueno, pues la ANEP lo que hace es distribuir entre expertos en cada tema de lo que trata un proyecto. No tiene sentido que una persona de inteligencia artificial vaya a evaluar pues, un proyecto o una aportación concreta en un campo que es, por ejemplo, que sea de ingeniería del software, sí, no tiene que ver, ¿no? Porque hay veces que son fronterizos, pero bueno, otras veces no lo son. Es necesario conocer el impacto de cada aportación en su ámbito. Es su ámbito, es decir, por especialistas en este campo. ¿Qué produjo esta aportación antes y después de haberse producido? ¿Qué impacto? La evaluación debe de ser subjetiva, pero justificada. Esto es importante. Igual que las sentencias judiciales son las que hacen los jueces, pero la justifican. Basándome en esto, entonces dictamino tal cosa. Pero tienen que ser subjetivas. Subjetivas porque tienen que ser por expertos. Expertos en cada una de las aportaciones, insisto. Y otra cuestión es que para la selección de personas, para un puesto académico, por ejemplo, para un ayudante doctor, pues la implantación de este tipo de criterios, con evaluación por parte de expertos, etcétera, que si no los hay en un sitio deben de ser contratados, deben de ser, pues como cuando se hace la evaluación que se encarga la ANEP, que evalúe pues, determinados currículum o determinados proyectos, debe ser contratado. Y eso supone que, como tiene que ser una evaluación subjetiva y justificada, que debe de haber una modificación de las normas de gobernanza. Es decir, la comisión que evalúa los candidatos para ser seleccionados para un puesto académico deben de asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo. Las universidades deben de asumir la responsabilidad de quienes contratan. No deben de basarse en criterios solamente de hoja Excel. Tantos artículos de JCR multiplicado por 0,3, tanto más no sé qué, de 5 cursillos que hizo en el organismo correspondiente, pues entonces como están a 0,1, pues 15 por 0,1, sumado no sé qué. Bueno, eso no puede ser, porque eso difumina la responsabilidad de quien toma la decisión y, por supuesto, nadie asume luego la responsabilidad si alguien contratado para ayudante doctor no funciona. Debe de hacerse de una manera, con una gobernanza diferente, con una evaluación subjetiva, pero justificada. Lo que pretendemos con todo esto es cambiar la dinámica de los grupos de investigación. Queremos cambiar la vida de la investigación. Ahora, cuando alguien se incorpora a un grupo de investigación, lo más honrado que se le puede decir, os lo digo basándose en mi propia experiencia, es publica no sé cuántos JCRs porque luego tienes que pasar a la acreditación de no sé qué, que te piden tantos, y entonces es lo que tienes que hacer. Es decir, aprende muy bien a manejar un entorno de programación que se llama LaTeX en lugar de pues, TensorFlow u otra cosa. Esto estoy, bueno, pues exagerando un poco, pero no puede ser que las nuevas incorporaciones estén como único objetivo producir publicaciones sin más. Tiene que ser producir productos de calidad, que serán publicaciones, serán artefactos digitales. Y no hace falta que sean muchos. Cuando antes me refería a los organismos internacionales, por ejemplo, para contratar a una persona, el primer contrato, pedían 3
aportaciones. Para hacer a alguien fijo, el tenure, los americanos piden 5 aportaciones. Tienen que ser aportaciones buenas, muy buenas. Y la responsabilidad de quien contrata está en valorar esas aportaciones que sean buenas. Hoy en día, con 5 aportaciones, yo creo que no sales a la puerta de la puerta del despacho. No te van a acreditar en ningún lado, ni te van a hacer nada, ni vas a tener sexenios. Sin embargo, las mejores universidades del mundo, también en informática, es el tipo de evaluación que piden. Por tanto, es el tipo de resultados que obtienen. Porque piden aportaciones de mucha calidad, muchísima. Yo hace unos años hice un estudio de los premios Turing, el número de publicaciones que tenían. Bueno, era ridículo. Muchos de ellos no podrían ser catedráticos de universidad en España. Bueno, pero son premios Turing. Premios Turing, bueno, pues es el mayor premio que hay en el campo de informática, en cierta forma equivalente al Nobel. Por ejemplo, en el ranking de Shanghái se equiparan los premios Turing con los premios Nobel o con los medalla Fields en matemáticas. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues que somos muy obedientes, que nos tenemos muy bien a las normas que nos dan. Las normas nos dicen, hay que publicar mucho, publicamos mucho. Lo que estamos pidiendo es que las normas nos digan, hay que hacer cosas muy interesantes. Pues a ver si conseguimos eso. Bueno, y esto es todo por mi parte. Voy a intentar... ¿Has acabado ya? Antonio. Sí, ahora sí. Decía si habías acabado ya tu intervención. ¿Perdón? Si has acabado ya tu intervención. Sí. Es como te quedaste en un voy a intentar y no dijiste que no sabía si había... Desconectar el iPad para... Bueno, pues oye, fantástico, ya nos has abierto el camino y ahora yo quiero agradecer a los tres, ¿no? Porque bueno, pues, habéis de forma muy amable e inmediata accedido pues, a darnos a todos vuestra propia valoración. Empezamos en orden inverso, si os parece, porque bueno, Antonio es un senior, entonces vamos ahora al más junior, ¿no? Pero Rubén, adelante. Sí, bueno, primero gracias por tener, digamos, en consideración la palabra de los más jóvenes, los que tenemos aún la idea más romántica de investigación, nos hemos corrompido por el sistema, por así decir. Y bueno, de los compañeros con los que he podido hablar, en general sí que suscribo de las ideas del manifiesto. Bueno, hay algunas que, digamos, todavía por nuestra etapa en la carrera investigadora aún no nos tocan, pero bueno, en líneas generales sí que coincidimos y sí que tenemos en mente hacer ese cambio de chip, de que hay muchas veces que somos escritores que investigan en vez de ser investigadores que de vez en cuando escriben. O sea, ahí notamos que hay una mentalidad de que la publicación debería ser una consecuencia de nuestra actividad investigadora, no el fin último y quedarnos solo ahí. Y también hay un par de puntos que nos parecen interesantes y es, por un lado, la necesidad de reconocimiento de las publicaciones en congresos, de las comunicaciones en congresos, sobre todo los internacionales, porque ahí, digamos, abrimos un poco nuestra vista al mundo. Normalmente estamos aquí en un centro y vemos solo lo que pasa aquí, pero en cambio cuando vas a este tipo de congresos, además de que, bueno, dependiendo del congreso es bastante difícil que te acepten una publicación y debería tener un prestigio asociado. Sobre todo en esos congresos descubres nuevas ideas para afrontar tus propios desafíos o incluso ves desafíos nuevos que te motivan dentro de tu carrera. Tienes posibilidad de hacer contactos y colaboraciones y sobre todo adquieres esa visión de
qué está haciendo la investigación en el mundo. Tienes una vista mucho más amplia de lo que pasa en la carrera investigadora. Y ya, por último, también nos parece interesante indagar en las publicaciones en abierto. Por ejemplo, en Archive, claro, si un paper tiene, por ejemplo, 500 citas en Archive, ese paper debería ser reconocido. Y en estos momentos queda un poco en vacío. Y nos limitamos a publicar en una revista, que hay que pagar una fianza, el lector que lo quiera leer tendrá que pagar el artículo, etc. Y como que limitamos el impacto de nuestra investigación. Entonces, bueno, nuestra visión así más romántica de la investigación debería ser eso, publicar más como consecuencia de nuestros resultados y sobre todo que nuestros resultados sean accesibles y podamos tener un impacto acorde a la calidad de la investigación. Muy bien, Rubén. Pues oye, muchas gracias y continuamos. Habrá, en todo caso, después la posibilidad de que entre todos debatamos, pero está muy bien conocer vuestras opiniones de distintos perfiles, como ha dicho Natalia, cuando quieras. Vale, yo a lo mejor ya entro en la perspectiva de una persona que está totalmente corrompida por el sistema, también quizás por haber pasado por multitud de procesos evaluadores, en muchas ocasiones insatisfactorios. Entonces, todo esto me hace pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Se puede evaluar para pues, fomentar la mejora o para premiar o castigar. Y estamos en un sistema en el que lo que prima es el castigo o el premio. Entonces, yo creo, o tal y como lo veo yo, es que es muy importante conocer cuáles son las reglas del juego y adaptarte a ellas. Y es evidente que la evaluación es necesaria y yo lo que quiero es que sea lo más justa posible. Entonces, desde mi perspectiva, la idea de una evaluación subjetiva pero justificada me pone nerviosa. Es decir, yo prefiero una evaluación que sea objetiva pero justificada. Es decir, que haya unos criterios que sean claros, que sean públicos y que sean conocidos y que todo el mundo conozca perfectamente cuáles son las reglas del juego. Entiendo que la opinión de los expertos es muy importante, pero no se está dejando al lado si se utilizan criterios objetivos, sino que se puede utilizar para complementar. Por ejemplo, en el liderazgo de investigación hablaban de la entrevista. Me parece bien, pero también es importante ser IP de proyectos, yo creo. Y en mi campo, por ejemplo, es muy difícil ser un IP de proyecto si no tienes una posición fija en la universidad. Entonces, te están castigando por algo a lo que tú no tienes acceso, principalmente. Porque, por ejemplo, en esta universidad, si eres un estudiante, no, un investigador postdoc a cargo de proyectos, no puedes ser IP. O si yo, como Ramón y Cajal, solo puedo ser IP mientras me dure mi contrato. Entonces, estamos en un sistema en el que estás constantemente castigado por limitaciones que ni siquiera puedes hacer nada para defenderlo. Y, bueno, lo digo un poco. ¿Qué más? Por ejemplo, lo de la internacionalización. También considero que es muy importante y ayuda muchísimo a crecer como investigador. Colaboraciones con otros grupos de investigación, las estancias, participación en proyectos, pero al mismo tiempo también estamos limitados por el ambiente en el que venimos. Es decir, si provienes de un grupo fuerte que tiene ya esos vínculos creados, pues es muy fácil que tengas colaboraciones internacionales. Pero si por cualquier razón tú empezaste a hacer la tesis en un grupo que está en crecimiento o en una institución que no tiene esas ventajas, estás totalmente limitado. Entonces, no estás siendo juzgado tú como investigador, sino que estás fomentando que haya más elitismo en la universidad, me parece a mí. Creo que más o menos... lo de las revistas depredadoras. A veces yo creo que la gente publica en ese tipo de revistas no solo porque sea fácil publicar en ellas, sino por el tiempo de respuesta. Y tú vas a publicar una revista convencional y a veces tardas un año o año y pico en tener una respuesta. En los campos en los que nos movemos, en los que el conocimiento avanza tan rápido, no puedes permitirte esperar ese tiempo. O alguien que quiere finalizar su tesis no puede permitirse esperar un año
para tener una respuesta. Necesita enviar su publicación a una revista donde le garanticen que va a tener una respuesta positiva o negativa en 2 meses, por ejemplo. Entonces, creo que esa es una de las razones también por la que la gente envía ese tipo de revistas. Y creo que por el momento ya. Muy bien. Oye, a ver, estáis tocando temas todos muy interesantes. Paula. Bueno, yo agradecer también la presentación del manifiesto, que me parece, bueno, agradecer la oportunidad de presentarlo en el centro y además que me parece un tema muy interesante. Está efectivamente, digamos, centrado en la evaluación de la investigación en el ámbito de la informática, pero yo creo que el contenido sería extrapolable, me atrevería a decir, a prácticamente cualquier otra disciplina científica, por lo menos de nuestro ámbito, no solo de la informática. Creo que es un problema común. Me parece muy bien que esta iniciativa haya salido de la Sociedad Científica de Informática, pero probablemente otras sociedades pues deberían tener preocupaciones si no las tienen similares, ¿no? Yo tengo que decir que suscribo los contenidos del manifiesto, si bien es cierto que tengo una cierta preocupación que comparto con Natalia en el sentido de que siempre que se introduce un parámetro de subjetividad en una evaluación, pues entra un cierto miedo escénico y el problema es que tal y como está diseñada la carrera investigadora en España, bueno, pues estamos tan sujetos a esas evaluaciones. Entonces yo creo que tendría que haber, digamos, un cierto proceso de evaluación que fuera de otra manera para que la gente no estuviera tan limitada, tan ajustada, que dependieran tantas cosas, no solo de su promoción científica, sino personal, etc., ¿no? Entonces que la gente pudiese, digamos, tener la seguridad de que va a ser tratada, pues efectivamente, con una evaluación, unas garantías de que esa evaluación va a estar justificada. Dicho esto, si hubiera que correr un riesgo, yo optaría por correr el riesgo de una evaluación subjetiva pero justificada, aun cuando veo un riesgo en ello y entiendo perfectamente la postura de Natalia, ¿no? Yo creo que es un riesgo que merecería la pena correr en cualquier caso. Y aun cuando, bueno, la presentación que hacías estaba esencialmente centrada en personas, ¿no? Pues hablábamos de acreditaciones, hablábamos de comisiones de selección de personal, etcétera. Yo creo que tiene implicaciones más allá de las personas en concretas, incluso en la evaluación, por ejemplo, de centros, como puede ser el CITIUS o otros centros de investigación, que al final se rigen por parámetros pues, muy similares, es decir, pues no sé, para convocatorias tipo Ramiro de Maeztu hay distintos parámetros, pero alguno de ellos es, por ejemplo, que un porcentaje X de las publicaciones tenga que ser Q1. Entonces, trasciende a las personas, va más allá de eso, es algo que afecta de alguna manera a todas las estructuras de investigación que tenemos en España y bueno, realmente creo que efectivamente algo tiene que cambiar, que tal y como está somos muchos los que pensamos que la obsesión por acumular Q1 no es saludable, que es necesario y positivo primar lo que es la calidad sobre la cantidad. El problema, claro, es cómo definimos calidad, ¿no? Hasta ahora teníamos esos parámetros que no nos gustaban, pero que todos sabíamos que eran las reglas del juego, de Q1, etcétera. Todos sabemos que hay revistas Q2, Q3 que son magníficas y que hay revistas Q1, como alguna de las que indicabas, pues que no lo son. Pero lo cierto es que en la mayor parte de los procesos, al final lo que se miden es al peso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista coincido en que introducir esos parámetros de subjetividad es adecuado y razonable. Muy bien, pues yo creo que ya hemos abierto el turno para todos, ¿no? Entonces tenemos un buen número de personas siguiéndonos, así que espero que haya pues, intervenciones y las agradeceremos además. Eva Piqueira. Eva. Entonces, vamos, Eva, en primer lugar. Eva Cernadas. Estades me vendo, sí. Hola a todos, moitas gracias por a presentación de Antonio. A verdade é que eu miro isto con certa preocupación como Natalia, porque creo que os procesos subxetivos están moi ben, pero o mellor non ofrecen garantías. Na declaración vese que se di moitas veces que é moi importante a transferencia, mirar por o benestar social, pero nas últimas convocatorias dos proxectos de transferencia puidemos ver como a transferencia social foi a xente que fixo máis transferencia social no mundo científico, no mundo STEM, pois realmente non levou
sesenios de transferencia, mentras que a xente que fixo transferencia económica sí que lle deron os sesenios de transferencia. Entonces, este tipo de cousas débenos facer reflexionar. Porque, ademais, engadido a isto, creo que hai outro problema. Como consecuencia disto, tamén hai outro problema. E é que no ámbito científico, as investigadoras son as que normalmente fan máis transferencia social e menos transferencia económica. Por lo tanto, claramente, dice que as mulleres foron penalizadas. No ámbito nos sesenios, son penalizadas tamén moitas veces nos proxectos de investigación, dada a desequilibrio de xénero que temos dentro da informática, que ademais se di en un montón de informes internacionales, pois estamos vendo que din que o aumento da diversidade dentro da informática levaríanos a un incremento económico de non sei cantos miles de millóns de euros, que non sei moi ben como fan estas prediccións, pero aí están. Pois creo que debemos realmente, nestas declaracións que son intencións de futuro, ter en conta todas estas cuestións que me parece que deben entrar dentro a debate, todos xuntos, investigadores e investigadoras deben entrar a debate e realmente poñelo sobre a mesa, porque creo que é unha cuestión bastante importante. Moi ben, gracias. Non sei, non me quero estender, deixo aí. Vale, pois gracias pola túa intervención. Vamos a ir dando algunhas palabras. Despois, en todo caso, Antonio, pois, intervés co que consideres. Entón, estaba Ríos Viqueira tamén, adiante, Xosé Ramón. Hola, escoitadesme? Sí. Sí. Bueno, eu antes de empezar quixera dar as gracias ao profesor Bahamonde por a súa implicación en estes temas que para min son fundamentais, moi importantes, e tamén dar as gracias á dirección do Citius por organizar este debate. Eu tiña 4 comentarios, preguntas. O primeiro ten que ver coa propia avaliación e o carácter que ten, non? Unha avaliación, decimos sempre en docencia, nos coñecemos ben a avaliación porque estamos facendo a avaliación dos nosos estudiantes a miúdo, non? Non sei se prefieres que cambie a castellano. Cambio a castellano. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo lo que no contestaré será en gallego, pero entiendo perfectamente. No, vale, ok. El tema es qué objetivo tiene la evaluación, ¿no? Para mí la evaluación tiene que ser formativa. Y una evaluación formativa proporciona feedback que es importante para realizar cambios en el sistema. Las evaluaciones que recibimos son casi siempre sancionadoras. Nos dan un número, una letra o lo que sea y poco se sabe de cómo se llega a esa letra. Eso para mí vale muy poco. Ese es lo primero que quería decir. Lo segundo es si en estos procesos de evaluación estamos pensando a quién debemos nuestros esfuerzos, quién paga nuestros salarios. Está claro que debemos nuestros esfuerzos y en el objetivo de la investigación está mejorar, pues en general, la humanidad, ¿no? Y eso es muy loable. Pero tenemos que tener en cuenta también en dónde estamos. Y nuestra investigación debería de tener impacto en nuestra región, en nuestro país y en sus planes estratégicos. Y yo tampoco veo en los procesos de evaluación cómo se le explica a el carnicero, el frutero, etcétera, en qué se utilizan los dineros de sus impuestos cuando van a investigación. Y esto es para mí muy importante, porque esto es el arma que puede utilizar un político para decidir si invierte más o menos en investigación. Tal cual. Y esos son votos, ¿ok? Bien.
Tercera dimensión, la independencia, que también se mencionaba hace poco. ¿Cómo podemos garantizar que no existen conflictos de intereses cuando somos una comunidad que se autoevalúa? ¿Sí? Y ahí están esas comisiones, esos grupos de evaluadores en los programas. Ahora mismo estamos utilizando, si no me equivoco, sobre todo evaluadores nacionales de España para evaluar a investigadores españoles. Ahí o muy bien lo estamos haciendo o tiene que haber conflictos de intereses casi seguro, aunque no sean directos, indirectos, tiene que haber. Realmente, si buscamos expertos de primer nivel, yo creo que debería de haber una participación mucho más alta de investigadores internacionales en nuestros procesos de evaluación que garanticen una independencia mayor, sobre todo si se va a ir a una evaluación más subjetiva. Eso es fundamental. Y por último, la última que quería comentar es el tema de los recursos. ¿Cuántos recursos se dedica en el sistema, en España, a realizar una buena evaluación? ¿Cuánto se paga a unos buenos evaluadores realmente para que dediquen el mayor y el mejor de sus esfuerzos para realizar una excelente evaluación y no para quitársela del medio? ¿Sí? Y bueno, con esto termino mi intervención, de nuevo dando las gracias por este tema que es, para mí, de lo más importante de lo que tenemos que resolver. Muy bien, gracias por tu intervención. No sé si hay alguna pendiente, la damos y después le damos el turno a Antonio. Creo que sí, ¿no? Que hay Tomás. Había Tomás alguien Bugarín. Aquí se va sumando. Bueno, una más y los que quedáis en espera, no os preocupéis que os daremos. Entonces empezamos con Tomás. Tomás. Hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, también quería dar las gracias. Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que comenta Antonio, pero me preocupa un término importante, que es precisamente la subjetividad. Me da miedo, mucho miedo, lo de las evaluaciones subjetivas. Es como decirle a un juez que no tiene que basarse en la norma escrita, sino que tiene que interpretarla como bien le venga. Es como decir a los alumnos que vamos a puntuar sus exámenes según lo que nos parezca, pero no vamos a poner los puntos que vale cada pregunta y vamos a establecer una rúbrica que justifique exactamente lo que nosotros le vamos a puntuar. Es decir, dejar en mano la subjetividad de un grupo de expertos, por muy buenos que sean, por mucha experiencia que tenga, que juzguen lo que hace una persona, me parece, no sé, realmente me preocupa. Eso es más con lo que decían antes Natalia. Los criterios a la hora de evaluar deben de ser objetivos y justificados. ¿Qué pasa con las revistas? Pues lo que decía Antonio, llamar a estas revistas como el IEQ Access o el PLOS ONE predatoras, no creo que sea el mejor adjetivo. La revista predatoras, yo por lo menos entiendo otra cosa diferente. Hay muchísimas revistas que simplemente es pagar por publicar. No pasa ninguna revisión a pares. Yo he sido editor de la revista IEQ Access y los procesos de revisión son igual de exigentes que los de otra revista de la que también fui editor, que es el IEQ Transaction Computers. Simplemente se exigen. Yo, por mi experiencia como editor, el proceso de revisión a pares es exactamente igual. Lo único que se le exige a los revisores que revisen en un menor tiempo. Y se tiene un momento, sí, eso puede ser un problema, pero ya digo, esos plazos tampoco son estrictos. Yo lo digo por experiencia. Otras revistas, las revistas que sí son predatoras son las que no pasan ningún tipo de revisión a pares, simplemente envías y pagas y publicas. Pero llamar a los mega journals o revistas open access predatoras me parece un adjetivo un poco fuerte. Y otro ejemplo, en las revistas más prestigiosas el coste por publicar normalmente es mucho más alto. Y si quieres publicar en open access como te están exigiendo a nivel europeo, tienes que pagar siempre, sea cualquiera que sea el tipo de revista. Entonces, en ese sentido, bueno, simplemente quería dejar mi opinión sobre esos dos temas.
Muy bien, gracias Tomás. Pues le damos la palabra, si la quiere usar Antonio, y sabemos que hay gente que quiere hablar después, tendrá su tiempo. Muy bien. Bueno, a ver, empezando por lo último, que es lo más reciente, la definición de megajournals, yo la copié de un artículo en el que habla de este fenómeno y bueno, yo me remito a ella. El índice de aceptación es más alto que en las demás, bastante más alto, sensiblemente más alto. En algunos casos hay efectivamente sistema de filtro de evaluación, pero es mucho más suave. Y, desde luego, otra característica es el precio del dinero, el precio de que hay que pagar por publicar. No quería entrar yo en ese tema, escribí un artículo hace no demasiado en Universidad Sí, que está disponible, que era un artículo fruto de una reunión que hubo de Informatics Europe en la que se hablaba de este tema a nivel europeo. Esto está muy verde y debe de solucionarse. Esencialmente, la solución es que los países deberían, los sistemas de investigación de los países deberían pagar a estas revistas para que se publicase en abierto bueno, pues un determinado cupo. No es normal que lo pague cada usuario, porque entonces se está detrayendo muchísimo dinero, mientras que un país o Europa entera puede negociar otros precios. El precio de coste real de publicar un artículo es del orden de 200, 300 euros y le está pagando pues más de 1.500 en muchos casos. Entonces, eso es otra historia, ¿vale? Eso es otra historia que merece otro tratamiento. Lo que fundamentalmente me fuisteis diciendo es el tema de la subjetividad, ¿vale? Es, diríamos, el argumento estrella frente a todo lo que dije. A ver, yo mencioné una cuestión que yo creo que es muy importante y es el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza tiene que ir vinculado al tema de la subjetividad. Imaginaros que la contratación fuese en una empresa privada. Una empresa privada, la empresa define los criterios que necesita. Yo quiero un trabajador que sepa hacer esto, esto y esto. Y entonces, bueno, pues la empresa luego paga, porque el mercado en este caso pues va a penalizar si no lo hace bien esa selección, si no elige bien cuáles son los criterios. No es exactamente lo mismo, pero las universidades deberían de acostumbrarse a esto. Deberían de acostumbrarse a elegir de una forma responsable cuáles son los criterios de contratación. Yo necesito a una persona que sepa, por ejemplo, hacer la O perfectamente redonda sin levantar la mano. Bueno, pues si eso es un criterio, muy bien. ¿Cuál será el problema? El problema será que vas a tener unos resultados peores y quizás una financiación peor. Pero si tú eliges como criterio, pues yo necesito a alguien que trabaje, pues por ejemplo, el Deep Learning, perdón, esto es una cuña publicitaria, ¿vale? Que sepa muy bien Deep Learning, bueno, pues si yo es el criterio, pues necesito gente que sepa mucho de Deep Learning, que sepa valorar en el contexto de Deep Learning, en el contexto de la universidad que yo necesito en esta región para el tipo de proyectos que voy a desarrollar. Si yo elijo eso, pues necesito que alguien me lo explique, de manera subjetiva, es decir, no diciendo, es que claro, este artículo de Deep Learning pues menciona 7 veces la palabra Deep y 8 la palabra Learning, lo cual es muy bueno, es muy objetivo, pero es una tontería. Lo que se pretende es que haya comisiones que asuman la responsabilidad de implementar unos criterios, basándose en criterios subjetivos, porque no hay otros, ¿vale? No estamos hablando de un examen a los alumnos. Los alumnos se les cuenta una cosa en clase y lo perfecto sería que lo hiciesen como profesor. En este caso no. Muchas veces las universidades deberían contratar gente que no tienen. Contrato gente de la que no hay en esta universidad. Entonces, pregunto a los que saben, realmente que hizo 25 artículos, ¿alguno valió para algo o son simplemente pequeños mejoras incrementales? Pues mira, esto es incremental. ¿Pero eso cómo se mide? Bueno, pues con un experto que te lo diga. ¿Y ese experto quién lo contrata? Pues contrata la universidad, tiene que asumir la responsabilidad. El tema del liderazgo, que también se menciona. El tema del liderazgo, yo decía el tema de las entrevistas. En las universidades americanas, cuando te van a contratar, incluso de profesor asistente, te piden que presentes unos proyectos de investigación que tú vas a desarrollar.
También es verdad que luego te dan un dinero para que puedas echarlos a andar. Aquí no es el caso. Pero en esa fase se evalúa el liderazgo. Yo quiero desarrollar estas cosas. Pues quizás adaptándolo de alguna manera al contexto español habría que hacer algo así. Porque no cabemos todos como IPs, ¿vale? No cabemos todos. Pero sin embargo, cuando hablas con una persona se le ve el empuje que tenga, la capacidad de convencer a otras personas para que hagan una determinada cosa. Yo creo que eso es importante. Luego, el que los grupos, claro, si caes en un grupo bueno, pues entonces te va a ir bien, efectivamente. Exactamente como ahora. Luego, es responsabilidad del investigador caer bien en el sentido, entre comillas, es decir, tener los méritos suficientes como para que lo contrate un grupo bueno. Pero claro, si vas a Harvard, pues entonces en Harvard vas a hacer cosas mejores que si vas a la Universidad de Pola de Siero, que es un pueblo de aquí que no tiene ni universidad. Pero es tu mérito el ir a Harvard y no ir a la Universidad de Pola de Siero. Bueno, estoy siendo un poco cáustico, pero es para explicar lo que quería explicar. El tema y el tema de las mujeres. El tema de las mujeres, yo soy muy partidario de las mujeres, faltaría más, que están penalizadas, no deberían estar penalizadas. El tema de la transferencia. El tema de la transferencia, los exenios de transferencia, yo no soy en absoluto de los que dicen que están muy bien. Están muy mal. La persona que los había diseñado comentó en un foro público que se retransmitió que lo habían diseñado en una servilleta, en una cafetería. Por lo menos los principios fundamentales. O sea, es una chapuza lo que se hizo, ¿vale? Es una chapuza. Yo creo que no debe ser así, en absoluto. El impacto social, por supuesto, yo creo que lo mencioné, el contexto. Y bueno, esencialmente era eso, ¿no? El tema de la subjetividad, que yo lo vinculo a la gobernanza, y el tema de que las cosas que se están haciendo hasta ahora, yo creo que no se están haciendo bien la mayoría. Yo creo que no se están haciendo bien. Entonces yo no me baso en que la transferencia esté bien hecha, no, está mal hecha. Pero la transferencia debe ser premiada, ¿vale? No solo con un sexenio, sino también como un criterio de alguien en un puesto. Bueno, esto es muy rápidamente las cosas que yo fui tomando nota de las cosas que me decías. Gracias, Antonio. Hay algunas palabras pendientes, al menos estaba Alberto Bugarín, no sé si hay alguien más. Sí, hay más gente. Empezamos con Alberto Bugarín. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Antonio, por la charla y sobre todo por la implicación en el tema que efectivamente todos coincidimos que es crucial, ¿no? Aunque sobre evaluación, claro, si ponemos el foco en las publicaciones de calidad, hay un paso previo, ¿no? Que es la fase de la tesis. Y antes se comentaba que a veces, o en algunas ocasiones, hay la sensación de que los investigadores son más escritores que investigadores. Pero en realidad, de alguna manera, el que se hayan puesto criterios objetivos, como un número mínimo de publicaciones para poder defender una tesis y más exigentes cuando es por compilación, a lo mejor ya nos introduce un poco en esa dinámica de que el objetivo sea la publicación per se. Entonces, quizá a lo mejor habría que tener una visión un poco completa, ¿no?, de todo el proceso. Ahora estamos hablando de la evaluación, que normalmente tiene mayor impacto en las personas que ya tienen una carrera un poco más desarrollada, pero si desde el inicio ya estamos introduciendo esa dinámica, posiblemente se está empezando a dirigir desde los momentos primeros, ¿no?, del inicio de la carrera investigadora. Y sobre lo que comentas de la gobernanza, es un tema fundamental, pero la verdad es que parece que tiene difícil arreglo, ¿no? Porque debería llevar la corresponsabilidad, es decir, si alguien acredita a alguien, si alguien contrata a alguien, debería ser por unos objetivos, por evaluar unos resultados, que esa institución al final le haga beneficioso a la incorporación de esa persona. Y hoy en día, tal y como es el acceso a los puestos de trabajo en la universidad, parece que estamos un poquito lejos de eso, ¿no? Entonces, sería en ese sentido necesario reclamar que esa gobernanza fuese acompañada, o que acompañase realmente a esos procesos de selección y de acreditación, porque si no, realmente es difícil de poder compaginar una cosa con la otra. Y un tema que comentabas también, el liderazgo internacional, que
da la impresión de que efectivamente en España tenemos un cierto margen de mejora a nivel de organizaciones internacionales en todos los ámbitos de la informática. Quizá también sería interesante realizar algún tipo de acción o de movimiento en el sentido que tratase de conseguir que tengamos la presencia de liderazgo que, en teoría, al menos por volumen de producción científica, corresponde. O al final realmente habrá que reconocer que una cosa no va aparejada con la otra, ¿no? Pero en todo caso sería muy interesante el conseguir el tener esa presencia que realmente como país merecemos en esos ámbitos y que probablemente en los procesos de evaluación no se tienen en cuenta. A lo mejor es un problema, no se promueven ese tipo de capacidades y la consecuencia es que no tenemos la presencia donde se deciden cosas tan importantes como temáticas estratégicas de investigación o, digamos, normas o leyes que al final tienen un impacto importante en la investigación a todos los niveles, no solo en la informática. Y muchísimas gracias por la presentación, en todo caso me ha parecido especialmente interesante. Gracias, Alberto. Tenemos ahora, vamos a dar las dos intervenciones que estaban pedidas y te devolvemos otra vez la palabra, Antonio. Sí, bien. Estaba Lorenzo Vaquero. Hola, muy buenas, ¿me oís? Sí. Vale, perfecto. Pues en primer lugar, muchas gracias a todos los presentes por vuestra opinión y por haber dedicado el tiempo. Y tenía una pregunta que es que me imagino que muchos de los aquí presentes, al igual que yo, hemos hecho uso de Sci-Hub, que recopila artículos científicos publicados en revistas que no están abiertas y los hace abiertos para todo el mundo. Me gustaría un poco saber qué opinión tiene no solo Antonio, sino todos también los miembros de la mesa acerca del uso de estas herramientas. Si es bueno o es contraproducente. Muchas gracias. Gracias a ti. Y había pedido la palabra, pues pareció igual se fue a Roberto Iglesias. No sé si anda por ahí. Sí que estoy. Venga, Y... adelante. Roberto. Sí. Bueno, también yo antes de nada me gustaría dar las gracias a Antonio por muy buena, voy a activar la cámara también yo, por la presentación. Es un tema que yo creo que es muy importante y es algo en lo que realmente todos los esfuerzos se agradecen por mejorar este tipo de cosas que tienen que ser dinámicas, estas evaluaciones, porque son decisiones que se toman en determinados momentos de tiempo, pero que no cabe duda que hay que ir revisando como todo. O sea que, bueno, pues yo creo que estos debates abiertos son tremendamente satisfactorios y necesarios. Yo, una de las cosas que quería comentar es que a veces se habla mucho de los criterios, pero yo creo que se está dejando un poco a veces de lado el tema de la democratización, diría, en este caso de la investigación. A veces se habla de democratización de las tecnologías y que las empresas pequeñas puedan acceder a ellas, al igual que las grandes, etcétera, pero en investigación yo he hecho en falta cosas como lo mismo, y referido ahora a un contexto muy concreto, pero se puede aplicar a todo. Por ejemplo, se hablaba de las IPs y el tema de las publicaciones, ¿no? En el tema de las publicaciones, yo un problema que veo es que efectivamente pues, la objetividad y la necesidad de alcanzar ciertos números en revistas de impacto pues, ha provocado seguramente un incremento enorme de presión sobre ciertas publicaciones, sobre ciertas revistas. Y como comentaba antes Natalia, muchas veces los tiempos de respuesta de las revistas son completamente inasumibles, y no es realista e incluso va en contra de la calidad de la investigación, porque, bueno, yo puedo hablar por mi propia experiencia que algún artículo ha tardado más de 2 años en salir. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido, por muy prestigiosa que sea la revista. 2 años es excesivo tiempo para... Y menos de año y medio es muy difícil. Entonces, claro, realmente muchas veces se está pidiendo calidad de publicaciones, etcétera, pero no se atiende a este tipo de problemática que hay asociada
y que realmente pues está haciendo muy difícil el sostener esa calidad, hasta el punto de que, bueno, pues yo también coincido que revistas que se les califica de predadoras, bueno, es un calificativo que puede ser peligroso a veces porque estas revistas lo que permiten es publicar en tiempos más cortos y a veces artículos que tienen un importante número de citas. El problema es que a mi modo de ver incluso pues está sucediendo pues que se están y un ejemplo más de esto es que se están citando muchísimos artículos que simplemente están en Archive, porque realmente es una investigación que ya está disponible, se ven que son trabajos de calidad y tardan en salir en revistas estos trabajos, pero no es lo normal. Entonces, desde mi punto de vista, pues no se está atendiendo a este problema. Entonces, se puede pedir calidad, pero no se están dotando los medios adecuados para que realmente eso realmente se pueda hacer. Pasa lo mismo con el tema de la dirección de los proyectos. Luego, incluso, por ejemplo, se dan cosas como lo que comentaba Eva del tema de la transferencia, pero también incluso diría de colaboración multidisciplinar. Resulta que hace X años pues, se decía, oye, pues es muy bueno, que también va en tema de transferencia, pues el aunar gente de diferentes disciplinas para tener resultados importantes gracias a la unión, y resulta que ahora si no publicas en una revista que es específicamente de tu campo, aunque sea una revista de un elevado impacto, pues automáticamente queda fuera. Es decir, puedes estar colaborando con gente de química o gente de tal y publicas en revistas e incluso con artículos con un elevado número de citas, pero ya no te lo van a considerar, por ejemplo, para el sexenio. Y yo a veces incluso aprecio que hay una diferencia entre lo que sería necesario hacer para lograr, por ejemplo, pues una mayor internacionalización y lo que te van a pedir luego pues para temas de sexenios, para temas de acreditaciones. Entonces, claro, casi a veces te ves obligado a elegir entre qué quieres, ir por el sexenio o por un tema de un proyecto europeo o cosas de ese estilo. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones a veces también bueno, por contribuir de alguna manera al debate, ¿no? Pero vamos, yo creo que en todo caso, bueno, pues nuevamente agradecer porque creo que es efectivamente un debate valiente y necesario, vamos, o sea que muchísimas gracias. Gracias Roberto. Te damos ahora la palabra, Antonio, pero Rubén quería comentar algo. Sí. Y justo después de Rubén ya te devolvemos. Sí, quiero recoger aquí un par de temas que se acaban de hablar. Por ejemplo, ahora Roberto encontraste el tiempo de respuesta que tienes en las revistas. Y realmente eso, por ejemplo, para los doctorandos es bastante crítico, porque no puedes ir a 2 años a que tu paper tenga una respuesta positiva o negativa. En ese tiempo casi se te acaba... Y ahí, bueno, es realmente comprensible que, digamos, la gente tire por esa vía de publicar en revistas que te den una respuesta más en un plazo de tiempo más corto. Luego también la multidisciplinaridad de la investigación es algo que en las etapas predoctorales creo que sería súper positivo. Y creo que, sobre todo la informática, tiene ahí oportunidades de oro. Porque si nos aislamos solo en nuestros cacharritos con luces y nuestros algoritmos, no aportamos al mundo. O sea, un ordenador por sí solo puede ser muy bonito, tener unas luces preciosas, pero no es útil a la sociedad. Tiene un impacto cuando un físico puede hacer una predicción meteorológica mejor o podemos realizar un análisis de imagen médica. O sea, necesitamos intrínsecamente de esa multidisciplinaridad. Y luego ya por último, quiero abrir el melón de la divulgación. ¿Hasta qué punto se recompensa la divulgación en España? Porque es un tema que no solo afecta a los científicos, al fin los científicos, bueno, somos gente que más o menos nos preocupamos de nuestros resultados, sino es algo que, como decía José Ramón antes, hay que explicarle a la ciudadanía que el dinero que se le da a unos científicos puede el día de mañana impactar en el trabajo del carnicero que tenemos debajo de casa. Y eso es un melón que también habrá que abrir en algún momento.
poned otros ejemplos que no sean el carnicero, que a mí yo ya estoy salivando desde hace un rato. Antonio. Sí. Bueno, a ver, primero, muchas gracias por vuestras palabras de todos, ¿vale? Que me parecen muy, no sé, muy reconfortantes, porque esto es difícil, ¿eh? Os puedo decir que todo este proceso para llegar a esta declaración fue realmente muy complicado. A ver, el problema del que estamos hablando es mucho más profundo que lo que trata esta declaración. Absolutamente de acuerdo. ¿Me estáis oyendo? Sí, ¿eh? Sí. Es muchísimo más profundo. No se trata solamente de decir cómo evaluar la investigación. Se trata de muchísimas cosas. Todas las que dijisteis y seguramente algunas más. Nosotros lo que quisimos fue señalar un problema y señalar que la evaluación es importante porque guía hacia dónde tenemos que ir. Nada más. El tema de la gobernanza que yo mencioné varias veces. El tema de la gobernanza no sale en la declaración, es una cosa mía. Yo creo que está implícito y es evidente que tiene que ser así. La gobernanza es básico. La universidad, en general, las instituciones públicas de investigación tienen un grave problema de gobernanza. Ya digo, esto es cosa mía. Luego, la publicación que sea rápida o tal. Bien, hay una forma relativamente rápida de publicar, que son los congresos. La SCIE en su día hizo un esfuerzo de un ranking internacional, porque es en colaboración con las asociaciones italianas, un ranking de congresos que son relevantes. Y eso se incorporó a la evaluación de los sexenios. Es verdad que de una manera un poco tímida, pero se incorporó. Eso fue una cuestión dificilísima, ¿vale? Dificilísima. ¿Por qué? Porque la inercia no nos llevaba por ahí. Pero los congresos, bueno, pues normalmente son anuales, hay varios, entonces tú puedes mandar allí y enseguida te contestan. Es una posibilidad. De todas formas, las revistas deberían de ser más rápidas, por supuesto. Ya digo que no tratamos todos los problemas, solamente algunos. El tema de la multidisciplinariedad, absolutamente de acuerdo, en la declaración se menciona, pero hay que tener cuidado con que muchas veces, cuando hacemos trabajos multidisciplinares, yo hice bastantes, la verdad, y también encontré el problema de que luego te decían, claro, pues que esto en la revista, por ejemplo, yo publiqué varias cosas en una revista que se llama Animal Science, porque tratábamos de cosas de la crianza del ganado vacuno, pues de carne y tal. Entonces, bueno, pues tratábamos con veterinarios, ¿no? Entonces luego eso no nos valía para sexenios, efectivamente. Y eso hay que valorarlo. Ahora, hay que tener en cuenta que algunas veces el trabajo que hace el informático en este tipo de trabajos multidisciplinares es el de implementar algún método sin más. Entonces eso debería de formar parte del apartado de transferencia, de los artefactos. Pero tienen que ser valorados los artefactos. Hay artefactos que son valiosos y hay artefactos que no valen para nada, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. La transferencia. La divulgación, para decir a la gente, diríamos, de la calle, para no mencionar a esa profesión a la que se refería Senén, a la gente de la calle hay que mencionarle lo que hacemos. Y hay que mencionarle las cosas que hacemos con responsabilidad. Y no decir, mira, en realidad había un algoritmo del año 83 que nosotros lo pasamos a otro espacio más convexo y no sé, ortogonal con no sé qué. Entonces, en vez de 0,7, pasamos a un error de 0,63, que eso está muy bien. El hombre de la calle te diría, mira, yo no pago impuestos para eso, para que tú te estés entreteniendo. Para eso están los crucigramas. Estoy siendo un poco exagerado, ¿vale? Pero para poder expresarle a la gente de la calle lo que hacemos con el dinero de sus impuestos, tenemos que asumir esa gobernanza, esa forma de decir, vamos aquí, queremos hacerlo, y en este año publicamos en todo este grupo de 100 personas 3 artículos, pero son buenísimos. Y estamos a punto de vender no sé qué idea porque construimos una aplicación muy buena. Eso es importante y no pasar del 0,7 a 0,63, que también tiene importancia, pero tiene importancia si estamos hablando, pues, por ejemplo, de dinero que se va a perder en no sé qué aplicación. Pero muchas veces no ese es el caso, ¿vale? Y no ese es el caso porque incluso hay veces que se descubre que los experimentos no son reproducibles y que hay un sobreajuste, en fin, hay una casuística muy grande. Entonces, para resumir,
no resolvemos todos los problemas. Los problemas son mucho más profundos. Yo creo que pasan por la gobernanza. Debemos de ser valientes y de elegir entre si queremos hacer cosas importantes o queremos ser funcionarios. Y yo creo que España lo que querría es que hagamos cosas importantes. Quizás nosotros queramos ser funcionarios. Yo ya lo soy, entonces ya parece como que ese tema lo tengo un poco de lado. Entonces me doy cuenta que el que no es funcionario, pues lo que dice, bueno, quiere tener un sueldo digno, que en fin, la dignidad es muy relativa, y un sueldo fijo, ¿no? Entonces, no se trata de lo que queramos cada uno de nosotros, se trata de lo que quiera España. Y España debería querer tener una industria apoyada en la digitalización potente y poderosa. Me refiero a España, me refiero a Asturias, me refiero a Galicia, me refiero a la sociedad que nos paga, para poder luego explicarle al hombre de la calle en qué invertimos los impuestos. Bueno, todo esto fue un poco mitin político, pero este tipo de cosas, y desde la responsabilidad que tuve hasta el mes pasado, pues es lo que hacía, ¿no? Yo no daba muchas charlas científicas, sino muchas charlas políticas, porque todo esto es política. Queremos cambiar las cosas para que nos vaya mejor, porque lo que está haciendo ahora no nos va mejor. Gracias, Antonio. Creo que no hay más palabras pedidas y además ya la hora... Yo quiero hacer un comentario súper breve. Sí, adelante, Rubén, y vamos acabando porque, bueno, aconseja ya la hora que vayamos cerrando, aunque el tema, desde luego, nos interesa y mucho, eso sí. Bueno, adelante. Yo creo que antes que pensar si la divulgación se hace bien o mal, habría que pensar si la hacemos, en primer lugar. Porque, claro, si no te van a evaluar positivamente, pues de cara a trienios, sexenios, complementos, etcétera, que al final es lo que nos paga la factura, la gente no lo va a hacer. ¿Para qué voy a invertir 4 o 5 horas a la semana en currarme unas diapositivas, un vídeo de YouTube, una charla a un colegio, si eso no me va a reportar beneficio directo? Somos un animal egoísta y es lo que queremos. O sea, tenemos que incentivar que los mecanismos de evaluación valoren ese tipo de esfuerzos. Y una vez que se empiecen a realizar esas actividades de divulgación, ya pensaremos si se pueden mejorar, están bien hechas o mal, pero en primer lugar habría que hacerlas y fomentar el que se hagan. Gracias, Rubén. No sé si queréis comentar algo más, quienes estáis en la mesa. Bueno, pues entonces yo por momentos me comían los demonios por intervenir, pero intencionadamente no quise hacerlo y tampoco ahora quiero consumir un tiempo que yo creo que ya no es prudente, pero solo te daré la última oportunidad, Antonio, a ti, por supuesto, para que tú cierres, pero por resumir alguna cosa que creo que es especialmente importante. Primero, tú lo has dicho, pero yo quiero recalcarlo, que realmente no solo a los que estamos asentados, somos funcionarios y nos ha ido bien porque bueno, nos ha hecho progresar en nuestro ámbito académico y científico, no solo es bueno que vosotros en este caso, ¿no? Precisamente no hayáis sido egoístas y hayáis pensado, en fin, por el bien de todos y un poco a contracorriente. Pero es que es más, es realmente lo que necesita el sistema en su conjunto, ¿no? Porque si nosotros valoramos los criterios que pone esta declaración y los aplicáramos en este momento al conjunto de la actividad científica, investigadora e informática en España, España se devaluaría enormemente respecto a la posición que ahora creemos que tenemos. Porque ahora nos medimos básicamente por producción científica al peso y ahí España está bien posicionada. Pero como tú bien has dicho, en el momento que metamos criterios de calidad a la producción científica, metamos transferencia, liderazgo, en fin, dicho de otro modo, o insistiendo en lo que acabo de decir, en el momento en que apliquemos la declaración de Málaga a la situación de España, vamos, bajamos cientos de puestos en el ranking. Por tanto, es doblemente valiente la propuesta que habéis hecho y que yo desde luego suscribo y de hecho he suscrito, la he firmado.
lo de la subjetividad es un detalle, y es que a veces nos creemos que por poder plasmar las cosas en una Excel, eso elimina la subjetividad. Yo creo que nos engañamos. Yo he visto retorcer hojas Excel hasta echar a veces sangre, pero jugo a tope, para que salga lo que tiene que salir. Pues ya me diréis qué objetividad hay ahí. Ninguna. Por tanto, yo prefiero ya no ponerle el corset de la Excel. Eso sí, lo decía Ríos Viqueira, y creo que tiene toda la razón del mundo, si queremos apostar por una mayor subjetividad, hay que apostar por una mayor distancia del evaluador. Es imprescindible. Si no, no la hay, porque somos personas, estamos condicionados. Yo os confieso que para mí los mejores investigadores que he visto en mi vida son la gente que yo he formado o he ayudado a formar. Son fantásticos todos y todas. Claro. Bueno. Y después, y ya acabo, en lo último, también creo que lo decía Luis Viqueira, ¿no? Pero yo no lo voy a decir exactamente igual. Efectivamente, yo soy de los que piensan que la evaluación tiene que ser formativa. Pero cuidado, hay momentos donde tiene que ser selectiva también, porque lo exige el proceso. Es decir, si yo me presento a una oposición, tengo que someterme, lógicamente, a un proceso de evaluación selectivo, porque solo hay una plaza y somos 8. Ahora bien, si se me evalúa periódicamente, pues para ver cuál es mi progreso, mi contribución a la investigación, ahí tiene que ser fundamentalmente formativa, porque tiene que ayudarme a hacer las cosas mejor, claro, y tiene que tener un retorno de quien me está evaluando lo más intenso posible. O sea que, bueno, en fin, es un tema súper interesante porque, entre otras cosas, nos afecta desde a la cartera hasta nuestro ego, hasta nuestro entorno familiar, hasta nuestra relación con los compañeros. Bueno, está claro que forma parte de nuestra vida una vez que hemos apostado y hemos tenido, creo que la fortuna, pues, de hacer una carrera profesional dentro de la investigación. Bueno, y ahora ya cierras tú, Antonio. Yo no voy a reiterar ninguno de los argumentos, simplemente quiero reiterar el agradecimiento. El agradecimiento por haberme invitado, por haber compartido estos minutos con vosotros. Hubiese sido estupendo el poder compartirlos en Santiago, que para mí es una ciudad muy, muy especial, pero bueno, pues en la distancia, como se puede, ¿no? Como se puede. Y os agradezco todos los comentarios que hicisteis, el tono en que los hicisteis y la importancia que tiene esto, ¿no? Subrayar lo que decías, esto es muy importante y en ello nos va, bueno, pues el futuro de nuestra profesión. El futuro de nuestra profesión en estos momentos, bueno, pues da la impresión de que va por un carril, que no se va a salir, pero llegará el momento en que la sociedad nos vaya a exigir más. Y cuando nos exija más, bueno, pues aplicará criterios de la calidad que entienda la sociedad que tiene que imponernos. Y el potencial de investigación que hay en España yo creo que es magnífico. No estoy tan seguro de que el ranking, diríamos, que ocupamos en el concierto de las naciones, como se decía antes, en el extranjero, sea tan alto. Es un ranking en determinados puestos que publicamos muchos artículos. Pero no creo yo que en las universidades punteras del mundo digan, bueno, aquí hay universidades y luego está España, porque claro, España publica no sé cuánto. No tengo esa sensación. Mi sensación particular, personal, es que en los grandes centros de investigación la gente publicaba fundamentalmente en congresos de muy alta calidad, se olvidaba mucho de las revistas y bueno, era lo que había, Y no se decía, hombre, pues hay aquí unas investigaciones españolas buenísimas y tal, de estas 5.300 que se hicieron esta semana. No era eso precisamente, ¿vale? Era pues lo que estaba haciendo Google, lo que estaba haciendo Twitter, lo que estaba haciendo Netflix, cada uno en su ámbito, ¿no? Y bueno, este tipo de personas, por ejemplo, es una forma de mirarlo también, no suele publicar mucho en revistas. De vez en cuando sí, pero no muchas veces.
publica más en congresos. Es importante que demos visibilidad muy grande a los congresos, muy importante, porque es por donde va el mundo, no por otra razón. Bueno, y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, Antonio. Ya sabes que te esperamos y ojalá que cuanto antes podamos tenerte por aquí físicamente, ¿vale? Gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Chao.